Buenas tardes. Un placer estar de nuevo aquí apoyando eso del Hospital Psiquiátrico Cita. Que hoy voy a presentar eh, un tema que es algo frecuente que nosotros lo miremos por encima, hablando desde la perspectiva del patrón regular o irregular del dormir. Hablamos de la hipersomnia, de la somnolencia excesiva. Entonces, vamos a tratar de hacerlo algo puntual, enfocando específicamente en condiciones donde uno eh, eh, identifica qué es lo probable a diagnosticar y a tomarlo como diagnóstico diferencial. Entonces, hablando un poco de la introducción de las hipersomnias, identificamos esa diferenciación específica del qué significa el hiper y el qué significa el somnus. Términos acuñados desde los 1800, donde eh, hacemos la diferenciación de aquel paciente que me duerme en promedio de 12 a 18 horas y aún así no se siente descansado. Y patrón de sueño no es reparador. Venimos de clasificaciones a clasificaciones, desde el- la tercera edición de la clasificación de los trastornos del sueño, y vemos cómo esta se ha ido estratificando: narcolepsia tipo 1, epilepsia tipo 2, hipersomnia idiopática y el síndrome de Klein-Levine. Casos bien escasos, bien esporádicos, pero con manifestaciones puras a las que nosotros podemos distinguir. Empezamos con narcolepsia y logramos identificar desde cuándo el doctor Westphal fue quien en primera instancia logró hacer esa comparación de el modelo animal junto a ciertos pacientes que sufrían esta condición. Recordemos que es frecuente llamar narcolepsia a aquel paciente que me duerme mucho, cuando la principal diferenciación es la somnolencia excesiva y la hipersomnia. Entonces, a finales del siglo XIX, eh, pues empezábamos a ver esos reportes de casos, aquellos pacientes que tenían ese patrón de tener esas 8 a 10 horas nocturnas de sueño corrido, más el acompañamiento de 6 a 8 horas diurnas, y lograr diferenciar el no sentirse descansado. Entonces, al transcurrir el tiempo, se empiezan a hacer los primeros eh, consensos en relación al patrón del dormir, y ahí es donde se identifica aquellos síntomas acompañantes que presentan los pacientes con cataplexia, con narcolepsia, perdón. Y se identifica la cataplejía, que es la pérdida del tono muscular eh, involuntario del paciente, acompañado de alucinaciones hipnagógicas e hipnapópicas. Asimismo, el paciente llegó a manifestar ciertas condiciones donde lo referían como sensación de querer despertarse durante el momento del dormir. Entonces, eh, lo que comúnmente se conoce dentro de las parasomnias, la parálisis del sueño. Así fueron haciéndose esa estratificación clínica de los pacientes, eh, y hasta llegar a la clasificación y diferenciación de los manuales. Entonces, eh, podemos decir que la narcolepsia ha emergido desde un patrón diagnóstico muy primitivo hasta llegar a los estudios complementarios que hay para llegar a ellos. Hablamos de la polisomnografía y el test de latencia múltiple, donde aquí pues se complementa lo que eh, encontramos como hallazgo identificativo de esta como tal. Entonces, clínicamente, como nosotros podemos diagnosticarlo bajo una sospecha, pero a través del estudio de polisomnografía es como nosotros confirmamos lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué es la principal característica que presentan
este tipo de pacientes. Es la disminución casi en su totalidad de los niveles de hipocretina. Hipopretinas son neurotransmisores, como vamos a ver un poco más adelante, encargados de la vigilia. Son aquellos que promueven la vigilia y se dice que a mayor edad puede haber disminución de esto, pero no abolición o ausencia total de esto, que es lo que sucede en la narcolepsia. También hay otras condiciones genéticas, específicamente la alteración de la base genética HLA en los genes eh, que codifican para esta ausencia de hipocretina. Y pues hay muchas otras teorías de dónde viene la narcolepsia como tal. Pero al tener estos métodos confirmatorios, tanto de los niveles de hipocretina, tanto de las variantes genéticas y la polisomnografía, es como nosotros podemos diferenciar en qué punto es frecuente llegar a encontrar un caso de eso. Entonces, según la clasificación internacional de los trastornos del sueño, tenemos narcolepsia tipo 1, donde específicamente hay una deficiencia de hipocretinas, y narcolepsia tipo 2, donde se encuentra la, la deficiencia de hipocretinas, pero no está claro clínicamente la presencia de cataplegia. Antes se decía narcolepsia sin cataplegia, pero llegó a hacerse esta diferenciación. Entonces, eh, también hacemos la consideración de la variante genética. Sin embargo, es muy complicado como llegar a ver eh, estos, estos estudios puntuales, porque no hay como un acceso puro y directo de estas condiciones. También tenemos la narcolepsia secundario a una condición neurológica. eh, yo en esos casos sí es como más que lo asocio a una somnolencia excesiva o una hipersomnia secundario a alguna región afectada a nivel cerebral que promueva la vigilia, específicamente en aquellas regiones del tálamo que promueven el, el, el switcheo de la vigilia y el sueño, y la hipersomnia idiopática. Entonces, el modelo animal fue como la primera teoría confirmada en la cual se identificó específicamente cuando se vigiló en los perros Doberman, eh, cómo poseían esa capacidad de poder dormir hasta 18 horas sin, sin, sin sentir que el perro es funcional en, 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 en condiciones de actividad. ¿A qué se referían con esto? El perro comúnmente dormilón o el perro aragán. Entonces, empezaron a ver estos patrones específicamente en esta raza y se empezaron a hacer estudios y se identificó pues que el perro de Doberman tenía esta ausencia a partir de cierto grupo etario de los niveles de hipopetía, razón por la cual es donde se llega al diagnóstico inicial de la narcolepsia en el modelo animal. Después se hace esa comparación con la, los reportes de casos que había en el 1830 y se ve esa similitud que hay. Entonces, hablando un poco de epidemiología, ¿cuáles son los datos que se manejan? Son más anecdóticos, pero sí se identifican la presencia de eh, datos confirmados. En lo personal, en lo que llevo haciendo medicina del sueño, que son ya casi 3 años, no he encontrado un caso de primas a primeras, pero sí he encontrado casos ya diagnosticados con la cataplegia. Entonces, se puede decir que es de 0,7 a 1,4 por cada 100.000 personas al año. O sea que si logramos encontrar un caso, es ganancia ya. Perdón. Es más frecuente encontrarlo en adolescentes y en
niños que en adultos mayores. Ahora, eso sí, cuando se encuentra en un adulto, se dice que hay un antecedente de alguna enfermedad del sueño, una parasomnia, en algún momento, ¿ok? Y habitualmente los síntomas comienzan antes de los 10 años y el brote suele suceder entre los 15 y los 19 años. Entonces, hablando un poquito de genética, inmunología y fisiopatología, algo breve, porque si es eh, algo cargado de esto, y lo que hablaba acerca de la orexina. La orexina es el neurotransmisor, pues, que promueve con la vigilia como tal. Entonces, am- a mayor manifestación de somnolencia excesiva, nos replanteamos qué es lo que a nivel cerebral funcional está sucediendo. Sí, puede haber una disminución puntual de las orexinas, pero al punto de llegar a asociarla con manifestación pura es cuando hay pues una abolición casi completa, una disminución muy significativa de esos niveles o de las mismas hipocretinas, que es de donde vienen las orexinas, y la manifestación del paciente. Entonces, entonces hablamos de hipocretinas, que estas son las precursoras de las orexinas, y se ha visto pues que en adultos mayores pueden llegar a tener estas consideraciones en ciertos momentos donde hay disminución de este neurotransmisor. Aquí también podemos diferenciar eh, que hay muchas causas probables de la somnolencia excesiva de las personas, pero es con los síntomas acompañantes que vamos a tener esa sospecha diagnóstica. ¿Por qué? Porque la principal causa de somnolencia excesiva es el insomnio. Luego va lo respiratorio y tercero lo central. Entonces, eh, al ver que hay eh, esa generación de sueño REM y que cada vez hay como acortación de las etapas de sueño REM, entonces podemos ver que hay una alteración en vigilia. Claro, esto es como sacando conclusiones en base a, como a sospechas que han habido a lo largo del tiempo, pero sí podemos decir que la alteración en las hipocretinas lleva a una disminución en, la, en los niveles de orexinas y por consiguiente ausencia de la vigilia. Entonces, vamos a hablar acerca de esta deficiencia como tal. Como podemos ver en la siguiente imagen, este es un estudio que se hace en comparación entre el paciente con narcolepsia y un paciente control. Y podemos ver en la imagen de la izquierda, pues prácticamente la presencia casi exclusiva de una o pocas eh, eh, orexinas, distinto a la derecha. En el paciente control, pues sí evidenciamos mayor número de estas, y estos estudios pues revelan la complementariedad que hay en relación a los síntomas de pacientes. Entonces, aspectos familiares. ¿Qué dice de esto? Entonces, se dice que el grado de consanguinidad a primer nivel puede llegar a generar alguna probabilidad hasta del 1 o el 2% de pacientes con narcolepsia. Entonces, si yo como familiar conozco a alguien antes de, de mi ascendencia, con el diagnóstico de narcolepsia, existe una alta probabilidad que eso se repita. Otra eh, condición es el antecedente de alguna enfermedad del sueño, un trastorno del sueño, específicamente las conductas complejas, somos. Sí existe esta posibilidad. Entonces, también hay datos de esas infecciones de vías respiratorias que se han dado en epidemias o pandemias, específicamente en niños y adolescentes
a quienes se les ha aplicado cierta vacuna. ¿Por qué? Porque hay la particularidad de la codificación genética. Hablábamos de los alelos de HLA, que son componentes donde se han manifestado esta aparición. Entonces, hablamos de la infección que hubo por influenza en la pandemia del 2009. Cabe resaltar que estos estudios se hicieron en pacientes a quienes se les aplicó esa vacuna. Si mal no recuerdo, creo que era la Pandrix, se llamaba la vacuna, y fueron pacientes que se les realizó la aplicación de esa vacuna en países europeos, específicamente en Suecia, hablando un poquito de esa región, y posteriormente se hizo como el estudio en ciertos pacientes de Latinoamérica, pero esa vacuna no fue que vino a Latinoamérica como tal. Entonces se les hizo la comparación años después y se evidenció la aparición de los síntomas. Hablábamos de la cataplexia o la somnolencia excesiva, que posteriormente evolucionó a una hipersomnia. Entonces, es del antígeno leucocitario, narcolepsia, que esos son los complejos que podemos ver que se pueden presentar en estos pacientes, y a nivel de qué región pura. Entonces, esto era como lo que se identificó en esos complejos alélicos de las modificaciones que podían ser relacionadas a el patrón de la tetrada clásica. Entonces, que si influye la dosis fue otra de las condiciones en que se discutió, si a la primera aplicación de la vacuna, si a la segunda aplicación de la vacuna, o los refuerzos anuales. Entonces, lo que sí se determinó es sacarla del mercado en ese momento en Europa por esa probabilidad que desencadena eso sí. Recordemos también que esta vacuna fue aplicada en los países asiáticos, donde empezó el brote antes del 2009. Y también se hicieron unos estudios en los niños con un promedio de 14 a 16 años después, y estaban positivos aquellos que tenían esos síntomas o que manifestaron los síntomas. También presentamos el mecanismo autoinmune junto a la demostración alélica, que es pues la mayor responsable de estas manifestaciones del complejo, y donde se identifica pues el daño a las células diana de, de hipocretinas. Insisto, lo que más se ha encontrado como causa pura de esto es como los reportes anecdóticos, ¿cierto? Solo que no siempre se puede llegar a hacer esa asociación eh, como a nivel de evidencia pesado, pero sí es como es muy coincidente que por esta situación se vinculen las manifestaciones de el paciente como tal. Entonces, vamos viendo tanto una explicación autoinmune, genética, modelo animal y la propia de la infección, eh, de, de los componentes que se dieron durante la infección a nivel de vacuna, que también se dispuso al desarrollo de eso. Entonces, Eh, aquí está la fisiopatología como tal. Vemos los genes, los neurotransmisores involucrados. Entonces aquí pensamos en la región cerebral donde se puede presentar la pérdida de orexina. Vemos a nivel de tallo cerebral y la disregulación de los neurotransmisores acompañados al desbalance químico que hay de las orexinas. Vemos el involucramiento de la acetilcolina con niveles hacia la baja, la involucración, el involucramiento
de la histamina, con también niveles eh, hacia la baja, y cómo puede promoverse de cierta manera la vigilia como mecanismo compensatorio, pero a la larga pues hay una disregulación donde hay pérdida de las orexinas y esto me predispone a la somnolencia excesiva que el paciente va a manifestar en el transcurso del día. Aquí estamos viendo el mecanismo de la cataplegia o la cataplejía que va de la mano a otras condiciones, específicamente hablando de el involucro emocional. Entonces, vemos que como las vías transmitidas a través de la amígdala y la corteza prefrontal es donde podemos distinguir que el paciente con cataplegia va a presentar esa distinción de ciertos síntomas de ansiedad o ciertos síntomas de depresión, pero lo que sí podemos eh, orientar es que este tipo de pacientes va a mejorar una vez que se inicie algún tipo de antidepresivo que sea pues activador, que promueva la vigilia, hablando de, hablando de, por ejemplo, la sertralina, que evita estos episodios de cataplegia por este vínculo a través de la amígdala que se encuentra alterado a nivel fisiopatológico. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas y a qué tenemos que llamar así? Esto es narcolepsia o no. Claro, guiándonos por esa puntualización clínica que debemos buscar y encontrar. Entonces, tenemos la tetrada clásica y vimos cómo se da a nivel fisiopatológico esas manifestaciones. Entonces, tenemos la clasificación de narcolepsia tipo 1 con la narcolepsia tipo 2. ¿Qué diferencia una con la otra? Específicamente, la ausencia de cataplexia o la cataplexia. Narcolepsia tipo 1 y narcolepsia tipo 2. La tipo 2 no hay cataplexia y podemos ver que hay la variante genética de la que hablábamos al inicio, pues la presencia de hasta en el 40% de el complejo HLA alélico y los niveles de hipocretina. Que estos niveles pues, pueden ser más evidentes en el tipo 1 o 2. Entonces, eh, el síntoma cardinal que va a suceder en ambas condiciones es la somnolencia excesiva diurna, posteriormente evolucionando a una hipersomnia. Paciente que me duerme es en promedio de 12 a 18 horas. Entonces, no siempre van a cumplir los criterios puntuales de la temporada clásica, pero sí pueden llegar a conocerse 3 de 4 criterios, 2 de 4 criterios, pero indispensablemente conocer que la somnolencia excesiva evolucionando de hipersomnia va a estar. Un tercio de los pacientes sí tienen los 4 síntomas, las 4 manifestaciones, y se puede evidenciar que mejorando la somnolencia mejoran los demás síntomas. Entonces, vemos la somnolencia excesiva diurna, en donde el paciente habitualmente eh, presenta esta manifestación como discapacitante. El paciente dice, no puedo hacer mi día, no puedo continuar mi día, no puedo estar en mi día por esta condición. Como tal, paso con sueño todo el día, llego tarde a mis funciones, no termino mis funciones porque no puedo regular ese ciclo. Intentan con condiciones monótonas para poder manifestar el deseo de modificar esta situación, pero no se logra. Y la somnolencia suele ser más irresistible durante las mañanas. Entonces, eh, el paciente puede llegar a manifestar que a través de la somnolencia que tiene o esas siestas breves que llegan a hacer por no poder controlar
el hecho de permanecer en vigilia, entran en ciertos episodios o periodos donde manifiestan sueños muy reales y vívidos. Y cuando se les pregunta qué o cuál fue el contenido de ese sueño, lo suelen describir a la persona. Entonces, es muy característico que el paciente está haciendo la actividad monótona y en momentos cortos de segundos entra en esa latencia de sueño bien corto y posteriormente a una posibilidad de sueño REM. Entonces, lo que va a identificar el paciente específicamente como es un grupo etario entre los adolescentes, adultos jóvenes, son como muy bajo rendimiento escolar o en la universidad y quejas constantes de las personas que están alrededor. La cataplexia es como la pérdida del tono muscular, eh, específicamente bilateral, que se vincula o que está desencadenado por emociones muy frecuentes o muy parciales del paciente. Por ejemplo, episodios de risa, situaciones donde se logra un orgasmo en las relaciones sexuales o situaciones donde le genera angustia al paciente. Un ejemplo clásico que se va a evidenciar es cuando al paciente le ponen un video que le tiene mucha risa y se ve la pérdida del tono muscular en ambos hombros. Suele ser muy, en la mayor parte de los casos, bilateral, siempre involuntario, y el paciente pues llega a tener caídas o eh, debe tener estas manifestaciones que se detienen todo lo que está haciendo alrededor y debe haber alguien que le apoye al paciente para evitar las complicaciones. En alucinaciones, estas son bien descritas al momento de quedarse dormido en esa siesta breve que llega a ser el paciente o cuando se despierta de esta siesta. Entonces el paciente suele mencionar escuchar voces, ver cosas, eh, y rara vez se involucran otros sentidos. Entonces, la más frecuente es que el paciente escuche cosas y tenga quejas como quién estaba ahí o qué dijeron cuando no ha habido un estímulo externo que eh, repercuta para tener esa memoria. Y si el paciente hace la siesta por la mañana, también puede llegar a manifestar estos síntomas y tener estas quejas de la función auditiva. Entonces, eh, también otro tipo interesante de alucinación que llegan a presentar al inicio del sueño involucra sensaciones elementales, pellizcos, frotamientos, toques ligeros, para ver o confirmar que era de lo que ellos estaban teniendo en ese momento como sensación a nivel de percepción, pues, pero es característico que si hay alguien alrededor, una vez que el paciente despierta, confirma que no era eso total y se identifica como una luz. Sueño interrumpido. El sueño durante las noches de estos pacientes suele ser muy fragmentado. Es decir, el paciente suele referir despertares o micro despertares. Una por el contenido de los sueños que tienen, eh, y dos, por la presencia de estas mismas alucinaciones. Entonces, hay un momento donde el paciente con hipersomnia puede llegar a manifestar insomnio. Y aquí es donde nosotros debemos tratar con fármacos que no agraven una situación con la otra. Entonces, muy rara vez el insomnio va a ser la queja inicial, pero sí es frecuente que el paciente con hipersomnia en algún momento llegue a desarrollar insomnio por la misma particularidad de ese patrón irregular del dormir que fragmenta la arquitectura del sueño. La parálisis del sueño comúnmente el paciente la va a referir como se me subió el muerto o describirlo como aquella necesidad imperiosa de despertarme una vez que estoy teniendo esta actividad bien prolongada. Entonces, vemos que la parálisis del sueño la han sufrido muchos
pero así como está dentro de una clasificación de conductas complejas, específicamente de sueño REM, cuando es aislada recurrente, también puede manifestarse como un síntoma dentro de otro trastorno del dormir, hablando en este caso de la narcolepsia y su Entonces, vemos cómo son o cómo se va manifestando la aparición de los síntomas en la narcolepsia y los grupos etarios de donde son mucho más frecuentes. Entonces, vemos en el primer pico, vemos que entre los 10 a los 25 años es como el grupo o el rango de donde puede llegar a manifestarse, ya sea los primeros síntomas o la segunda aparición de la enfermedad como tal. Es muy poco frecuente que nosotros tengamos un paciente arriba de 35 años y que sospechemos en narcolepsia. Y si el paciente tiene hipersomnia, ya pensamos en algo respiratorio, en algo relacionado al patrón irregular del dormir o insomnio, o buscamos algo idiopático, pero no a esa condición de ausencia de hipocretinas que me lleve a una manifestación de narcolepsia. Aunque en el adulto mayor puede haber disminución de los niveles de hipocretinas, pero no son tan considerables para llegar a esa vinculación de las manifestaciones de la narcolepsia. Otra condición que en el insomnio tenemos los antagonistas de los receptores de orexinas, DORAs, hablamos del lemberoxan, del daridorexan y el suborexan, son fármacos que se utilizan en el insomnio para el adulto mayor, pero si hay un antecedente de narcolepsia, no se utiliza. ¿Qué herramientas objetivas utilizamos? Pues la precisa es a nivel de clinimetría, la escala de somnolencia de Epworth. ¿Por qué? Esta mide a través de actividades que nosotros tenemos desde el momento que despertamos hasta el momento que terminamos nuestro día. Manejando, leyendo, viendo televisión, acompañando a otra persona. Y aquí vamos de puntuaciones a puntuaciones. Abajo de 10, en la escala es negativa. Arriba de 10 está positiva, entre 12 y 16 sospechamos en somnolencia asociada a la apnea del sueño, arriba de 18 en una hipersomnia ya de origen pura. Si pensamos en narcolepsia, si hay una puntuación de hasta 22 o 24, o hacemos la diferenciación de alguna causa de la mano a la hipersomnia que puede estar manifestando esta condición. Epworth es como la herramienta más estandarizada tanto en población eh, de América Latina, validada en muchas regiones, México, Colombia eh, y en Estados Unidos. Y la escala suiza de narcolepsia, pues sí es específica, pero se ha utilizado más en poblaciones en población europea. Pues, se puede hacer con un método comparativo, pero no un método diagnóstico de hipersomnos excesivos. ¿Qué comorbilidad médica podemos llegar a encontrar? El aumento de peso, disfunción sexual y la presencia de migrañas. Eh, todo lo que el ciclo del sueño debería de complementar es lo que se ha identificado como situación que puede llegar a manifestarse. Entonces, dentro de las psiquiátricas podemos evidenciar desarrollo de síntomas depresivos, ansiosos y en algún momento hasta ciertas manifestaciones que pueden sospecharse en delirio. Es muy frecuente que el paciente con narcolepsia va a tener depresión. Y aquí es donde nosotros tomamos esa coyuntura del uso de los IRS, donde pueden mejorar los síntomas motores, hablando de la cataplexia, pues esa vinculación que hay a través de la amígdala y me puede mejorar los síntomas afectivos. El diagnóstico de la narcolepsia es puro a través de pruebas de hipocretinas, de los niveles de hipocretinas, pruebas genéticas o el estándar de oro, que sería
la polisomnografía y el test de latencia múltiple. Entonces, a través del test de latencias múltiples y a través de la polisomnografía es que nosotros tomamos criterios. ¿Cuáles son los dos criterios específicos que se identifican? Es una latencia de sueño acortada. La latencia de sueño habitual es de 20 minutos. En pacientes con hipersomnia se dice que la latencia de sueño es hasta de 8 minutos. O sea, el paciente que se me queda dormido y entra a fase de sueño superficial N1 en 8 minutos o menos. Y la presencia de sueño REM en aquellos pacientes que luego de hacer esta siesta cortada, esta latencia cortada, entran a sueño REM en ese periodo de 15 a 35 minutos. Es decir, que hacen la entrada a sueño REM aproximadamente 60 minutos antes de lo esperado en un paciente control sin alguna patología. Y además de eso se complementa pues con la medición de los niveles de hipocretinas y la presencia genética del complejo leucocitario H. Entonces, ¿qué criterios se deben cumplir? Pues la tetrada clásica y eh, las dos de las 4 a 5 siestas programadas que se hacen en la mañana en las latencias múltiples, donde el paciente cumplió con la entrada de sueño REM corto en esos 8 minutos y con la entrada, perdón, esa es la latencia corta y con la entrada de sueño REM en esos 35 minutos eh, previos a la duración total de la siesta. Explicación más breve, si el paciente entra a sueño REM se queda dormido antes de 8 minutos, es un criterio. Y después de esos 8 minutos, se le da en teoría de 15 a 20 minutos más durmiendo al paciente para ver si en ese periodo de esa siesta programada de aproximadamente 40 minutos entró a sueño. Entonces, ¿qué podemos encontrar en la polisomnografía en un paciente con sospecha de narcolepsia? Eh, el, los CEREMs, por sus siglas, o sea, que es la entrada a sueño REM, estos periodos breves, es hasta en el 50% del estudio. Es decir, eh, el paciente puede llegar a tener en esos primeros 15 minutos de dormir un episodio de sueño REM. Sale de sueño REM y entra al ciclo de sueño superficial, después profundo, y puede volver a entrar a sueño. ¿Ok? Eh, Hay despertares en las etapas más profundas de sueño, es decir, en N2, N3, se puede presentar múltiples despertares y eh, la, la, las manifestaciones de apnea del sueño, es decir, esos periodos de apnea y apnea pueden estar también en un paciente con narcolepsia. Este es el plan de las tendencias múltiples que les explicaba. Este se hace en la mañana siguiente de que se realizó la polisomnografía y aquí es como se objetiviza la información. Se hace en promedio de 4 a 5 siestas de un periodo de duración aproximado de 20 a 35 minutos, con una diferencia de 1 a 2 horas entre cada siesta. El paciente tiene que estar en un ambiente natural porque es como el paciente se desenvuelve y se desarrolla en su condición. Entonces aquí hablamos de que se deja al paciente con la conexión de electrodos, se hace solo a nivel de función cerebral, no se busca tanto patrón respiratorio o movimientos porque ya tenemos la polisomnografía de la noche previa. Entonces hacemos la programación de 4, 5 siestas y al momento de la calificación lo podemos hacer de dos maneras, o posterior a que termine todo el estudio, o lo hacemos en vivo. Es decir, el paciente está conectado al dispositivo, nosotros estamos viendo la calificación eh, de manera somera o por encima, y posterior a eso nosotros tomamos una determinación. Entonces, si se queda dormido en menos de 8 minutos, un criterio.
Y si entra sueño REM en los siguientes 20 minutos, otro criterio. Con 2 OREMs positivos de diagnóstico de narcolepsia. Los OREMs pueden ser el de la noche anterior de la polisomnografía previa y uno de test de latencia múltiples o dos de los test de los latencia. ¿Ok? Entonces, vemos una prueba de latencia múltiple en un paciente con narcolepsia y vemos cómo de, de vigilia pasa a, a sueño REM, después pasa a sueño superficial y se mantiene en sueño REM. Y esto en una duración de los primeros 10. ¿Ok? Están las pruebas genéticas, podemos ver las variantes del complejo HLA y puede estar presente pues en ambas condiciones, solo que en diferentes porcentajes. Y pues en la tipo 2 esta variante pues puede tener eh, esa disminución en relación de porcentaje, pero está la ausencia de la medición de hipocretina, pues eso se hace a nivel de líquido cefalorraquídeo eh, y es una técnica muy, muy específica donde pues eh, va a estar alterada en ambas condiciones, eh, pero es la más precisa para diagnosticar la tipo 1 donde hay una sensibilidad y una especificidad hasta del 80 y 92%. Eh, Sin embargo, son pruebas, una, que no se hace en el país, y dos, son pruebas altamente. La prueba de mantenimiento de vigilia no es una prueba que se hace como tal, pero este es el riesgo de que tiene el paciente de mantenerse despierto o no. Entonces, se compone de 4 sesiones a intervalos de 2 horas y se le indica al paciente que permanezca despierto durante 40 minutos. Quedarse dormido en un promedio de menos de 8 minutos durante esa prueba se considera normal y aquí es donde se llega al diagnóstico complementario, pero no es tan objetiva como la política. ¿Qué es los tipos diferenciales que encontramos? Pues todo aquello que tenga somnolencia excesiva y es muy frecuente escuchar a través de pasillos, decir pacientes no, yo sufro narcolepsia y la verdad es que la narcolepsia es una enfermedad incapacitante. El paciente no puede funcionar por la somnolencia excesiva, distinto al paciente con la apnea del sueño, que es con la aplicación del dispositivo a presión positiva, pues regula el ciclo nocturno, no tiene despertares y permanece con mucha menor vigilia al día siguiente. Y pues aquellas condiciones que pueden producir una alteración a nivel eh, neurológico puro, pues, lesiones en tálamo, quitan la vigilia y el paciente pues anda ahí. Esas son las necesidades. El tratamiento, los objetivos son tanto disminuir los episodios de cataplejía como disminuir la somnolencia excesiva. Entonces, la psicoeducación, conocer qué son los síntomas de la epilepsia, conocer estas emociones que me pueden llevar a las manifestaciones de cataplejía, la naturaleza y la variabilidad de lo que se presenta a través de las, los síntomas diurnos y factores en el estilo de vida que hay que corregir para poder complementar el tratamiento. O sea, informar en el trabajo, informar en la universidad que se sufre de esta enfermedad, y las siestas programadas que el paciente le favorecen para tener ese descanso. Entonces, la higiene del sueño es indispensable, por eso yo insisto que la terapia cognitivo-conductual, por mucho que sea del insomnio, pero en las 2 primeras sesiones se enseña para todos los trastornos, tanto el control de estímulos como la higiene del sueño y aquellas condiciones que hay que evitar. Las siestas programadas tienen que tener ese rango de 15 a 20 minutos, 2 a 3 veces en el día, particularmente con una diferencia de 1 a 3 horas cada siesta, y no deben excederse arriba de los 35 minutos
porque ahí es donde posiblemente el paciente empiece a hacer otro ciclo de sueño que no va a ser completo y no va a ser reparador. Farmacológico, pues tenemos desde mayor evidencia a menor evidencia, modafinilo y metilfenidato siempre siguen ahí punteando y peleando la primera opción. Modafinilo tiene mayor evidencia a través de promover la vigilia, distinto a metilfenidato que favorece pues condiciones de atención y concentración. Vienen los derivados de anfetaminas, hablando de la lisdextroanfetamina y el oxibato de sodio, que es un fármaco eh, muy, muy útil. Sin embargo, es un fármaco caro y que ha tenido pues esa controversia de un uso para otras condiciones que predisponen a la vulnerabilidad de los pacientes. Y tenemos la aparición de mecanismos complementarios como el uso de ciertos antidepresivos activadores, hablando de la fluoxetina, hablando de la venlafaxina o el mismo bupropión. Aquí estamos con los rangos de la dosis, hablando de modafinilo que lo podemos llevar hasta 800 miligramos en casos muy severos o en condiciones donde no se recomienda, pero puede llegar a suceder la combinación de metilfenidato con modafinilo. Entonces, este es un algoritmo de tratamiento de cómo se llega a la optimización de lo que está sucediendo en el paciente y cómo nosotros pues, podemos tener esa conclusión de tratar. Terapias emergentes, pues todavía no hay tanta, tanto estudio que nos complementen. Eventualmente, pues los biológicos eh, pues van a ser como una, una herramienta para poder apoyarnos en las manifestaciones de los pacientes. Y pues estos son otros fármacos que pues Europa sí ya los tiene como opciones terapéuticas. Hablamos del pitolizán, del ah, solriamfeterol y reboxetina. Pero pues todavía están en esas fases de estudio. Hipersonia idiopática, pues es casi lo mismo que la narcolepsia. Sin embargo, Eh, aquí sí se entra en esa consideración donde el paciente tiene mayor a 10 horas de sueño, el paciente se siente siempre fatigado y no está la tetrada clásica de la narcolepsia. También está pues la ausencia de las, eh, los niveles alterados de hipocretina y eh, y de orexinas, ni la variante genética que existe en la narcolepsia. Entonces, podemos decir que puede ser por alguna lesión central y varía en edad de aparición, pero suele ser casi siempre el mismo rango de la narcolepsia. Entonces, eh, posibles marcadores que pueden estar vinculados sería el HLA y identificarlo clínicamente y si no se cumplen los criterios eh, a nivel de estudio de sueño, pues, ahí ya se van haciendo ese descarte. Entonces, somnolencia excesiva, una escala de Epworth mayor a 11, ahí con esa particularidad de que pueda estar arriba de 18. Eh, Aquí es lo común que vamos a encontrar aquel paciente con el que uno está conversando y además que habla. Pero, insisto, no cumple la tetrada clásica de colepsia. Y el sueño nocturno es subjetivo, pero el paciente suele decir que también no es tan o del todo reparador. Entonces, se repercute en el nivel deficiente de funcionalidad a la mañana siguiente. Entonces, eh, hay muchas historias que se conocen de esta situación porque también es donde
se logró hacer esa diferenciación de el despertar confusional, eh, que es el síndrome de Plenor, el Penor, perdón, eh, que este ya es parte de las mitologías que se conocen, lo que posteriormente se diferenció como la inercia de sueño. Entonces, es cuando el paciente suele despertar durante las siestas y posterga el inicio del día y permanece haciendo otra siesta donde se fragmenta el ciclo del sueño y requiere sentirse fatigado. Entonces, en la parálisis del sueño y las luminiscencias no son tan frecuentes en ese tipo de pacientes y podemos ver eh, cómo esto se, se diferencia en la naturaleza. Esto es un registro polisomnográfico que vamos a ver. Puede ser esta latencia corta de sueño, siempre hablando de entrar a sueño antes, a la latencia antes de los 8 minutos, y vemos al paciente control, pues cómo hace los ciclos de sueño en promedio de 90 minutos sin ningún problema. Entonces, y tienen el SOREM puede ocurrir en 3 al 4% de las siestas de los pacientes, pero nunca más de una vez. Es decir, si hay un SOREM, puede ser un SOREM, no dos, no tres o no cuatro. Pues el diagnóstico diferencial, pues específicamente trastornos de ciclo circadiano, el mismo insomnio o la parte respiratoria, ciertos síntomas atípicos de la depresión o la narcolepsia tipo 1 y tipo 2. Pues el tratamiento es casi similar, sin embargo aquí no va a ser necesario pues llegar a utilizarse el antidepresivo porque si el paciente pues manifiesta solo un patrón irregular del dormir y no está ese vínculo de la alteración de la amígdala, pues basta con el estimulante. No siempre va a ser necesario pues optimizar con algún antidepresivo activador como la narcolepsia. El síndrome de Klein-Levine son casos más anecdóticos los que se han encontrado. Ese se caracteriza por episodios de hipersomnia cíclicos asociados a alguna condición específica, como el consumo de alcohol. Es decir, aquel paciente que una vez al año le llega a dormir hasta 2 o 3 semanas, solo levantándose para comer después del consumo de alcohol. Son casos muy anecdóticos. En lo personal, sí tuve la fortuna de diagnosticar uno, donde el paciente tenía 17 años y tenía consumo de tequila y posterior al consumo en un promedio de 1 o 2 semanas, hacía estos episodios de hipersomnias marcados de 2 a 3 semanas donde no recuerda el episodio y solo se levantaba a comer porque la mamá lo buscaba. Es muy, muy poco frecuente, vamos a encontrar más que todo casos anecdóticos y podemos ver a nivel de prevalencia de 2,3 casos por 1 millón de habitantes. Hablábamos de la narcolepsia de 1 a 1,7 casos por cada 100.000 habitantes. Es decir, que lleguemos a encontrar casos de hipersomnias es bien poco frecuente, pero sí muy característico llegar a señalar el síntoma de la somnolencia excesiva. Entonces, la etiología específicamente es genético y estos casos son bien esporádicos, específicamente situaciones familiares. Hay teorías infecciosas, inmunomediadoras. eh, lo que lo hace más característico es la aparición cíclica, o sea, cada cierto tiempo aparece esta condición. Eh, Causas neuropatológicas, pues se han planteado aquel compromiso hipotalámico que disminuye la vigilia, pero la característica que lo diferencia de todo es que sucede en cada cierto momento de el año. Y factores precipitantes, pues pueden ser tanto la condición climática como el vínculo a este consumo de alcohol. ¿Ok? Es síntoma característico. Aquí sí es un poquito más marcada la somnolencia, donde el paciente puede llegar a dormir hasta 22 horas y no recordar el episodio.
Entonces, por ejemplo, este es, en este artículo citado, el paciente con el síndrome de Clenivine llegó a redactar esta nota y no recuerda el episodio. Entonces, tienen dificultad para realizar las actividades cotidianas y se ve vinculado pues, a síntomas comunes. Hay periodos de realización, de despersonalización, eh, y la sensación de que en el entorno está sucediendo algo, pero no poder distinguir. Hay comportamientos anormales, sí puede haber hipersexualidad o hiperfagia característico, pero insisto, como son más reportes anecdóticos, no se llega a esa conclusión de peso. En el caso que yo evidencié, pues sí había hiperfagia en, en este adolescente de 17 años. ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Porque sucedió en la misma fecha, no hablando específicamente del día, pero sí en los meses, que había sucedido un año previo y siempre vinculado al consumo de alcohol. Hay variantes como la menstrual recurrente y algunas otras condiciones que experimentan los adolescentes. Hay manifestaciones psiquiátricas como lo que le mencionaba, la paciente puede llegar a tener cierta parasomnia o conducta compleja, sonambulismo y puede haber algún episodio delirante. Estos son los criterios diagnósticos, al menos tiene que ser de 2 días hasta 5 semanas, debe ser cíclico y puede estar vinculado a esa región de donde se desarrolla. Eh, el diagnóstico netamente es clínico, se puede hacer polisomnografía, donde se puede encontrar pues la mayor cantidad de sueño posible. Sin embargo, es muy poco frecuente que el paciente acuda en el momento que está sucediendo el episodio. El tratamiento, pues, se han probado numerosos fármacos, eh, distintos ensayos, pero lo que hay respuesta breve es el uso de litio, dosis de 300 a 450 miligramos. No está bien claro y dilucidado la manera del por qué, pero sí la cuestión de dejarlo de manera permanente. ¿Ok? Y esto pues fue mi presentación. Gracias por por la, la invitación. Llegar a la conclusión de que somnolencia y hipersomnia son términos muy frecuentes, no diferenciadores, eh, que se deben de vincular de manera eh, sí propia, pero sí buscar algo más del por qué el paciente está presentando esta situación. Entonces, muchas gracias.